Terminó la llamada Marcha para Salvar a Bolivia. Durante 7 días, la caminata liderada por el expresidente Evo Morales recorrió casi 200 kilómetros desde el departamento de Oruro hasta La Paz. Culpan al actual gobierno de Luis Arce de ser el responsable de la crisis económica que atraviesa el país andino. Pero Arce respondió que lo que intentaba Morales era validar su reelección para las presidenciales de 2025. Recordemos que en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional boliviano prohibió que cualquier presidente pueda ser reelegido por 2 periodos distintos, ya fuera de manera continua o discontinua. Y Evo gobernó Bolivia en 3 mandatos presidenciales de 2006 a 2019. Aún así, Evo quiere participar en los comicios del próximo año y continúa sus críticas a Arce, su antiguo aliado. Al finalizar la marcha, el expresidente dijo enfrente de la sede de gobierno en La Paz que el Ejecutivo tenía 24 horas para sacar a los ministros corruptos, narcos y fascistas. Esto profundiza aún más las divisiones del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo Más. Lea Uriel nos amplía qué pasó en la caminata. Con mineros y sectores indígenas en primera fila, la llamada Marcha para Salvar a Bolivia llegó a La Paz. Caminaron durante 7 días para mostrar su descontento con el gobierno de Luis Arce por la crisis económica que está viviendo el país, como lo reivindica el exmandatario Evo Morales, que lidera el movimiento de protesta. Si fuera valiente, daría la cara ante el pueblo. En este momento está la Casa Grande del Pueblo rodeado de militares, policías civiles. Es el cobarde. Ustedes están dando 24 horas para que resuelva. No resuelve, va a seguir las movilizaciones. Las tensiones entre Evo Morales y el actual presidente han crecido desde finales de 2021. Desde entonces han librado una larga batalla por el control del Ejecutivo y por el control del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo. En un discurso televisado, Luis Arce acusó a Evo Morales de intento de golpe de Estado y le advirtió de que no desafiará la Carta Magna. Evo, lo más correcto sería que respetes la Constitución política del Estado que tú promulgaste. Sin embargo, tus actos claramente van en sentido contrario desde hace varios años. Respetar el pacto social expresado en nuestra Constitución es lo primero que te pedimos. Los manifestantes exigen también que Evo Morales sea habilitado como candidato para las elecciones de 2025 y amenazaron con un bloqueo nacional de carreteras si esto no ocurre. Evo no está solo, cara. ¿Por qué Evo desafía a Luis Arce? O el presidente se está moviendo en todas las esferas posibles para evitar una reelección de Morales. Lo discutimos en el debate de hoy. Tenemos para ello a 2 invitadas, las 2 nos acompañan desde Bolivia. La primera está en Cochabamba y es Patricia Arce, senadora del MAS. Y en Santa Cruz está Daisy Choque, diputada uninominal por el Partido MAS y exdirigente campesina. Bienvenidas a ustedes 2 a este programa y bienvenida también a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como @frans24_es y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Este debate sobre Bolivia y todos los anteriores los pueden escuchar también a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Patricia Arce, bienvenida a este programa. Comencemos por explicar en qué consiste o en qué consistió la marcha para salvar a Bolivia. Bueno, muy buenas tardes y agradecida por la entrevista y también dirigirme a todo el país de Bolivia. Bueno, este problema con nuestro presidente Luis Arce viene de hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros habíamos pedido al presidente Luis Arce de que, bueno, haga una evaluación cómo se está manejando los diferentes ministerios. Hemos presentado pruebas concretas donde diferentes ministros estaban cometiendo actos de corrupción, ¿no? Y habíamos pedido que los retiren, ¿no? Es más, nosotros habíamos interpelado a algunos ministros, pero lamentablemente, pese a las interpelaciones de los ministros, Luis Arce hizo caso omiso a la Asamblea. Después Luis Arce empezó a dividir la Asamblea en 2 frentes, ¿no? Lamentablemente, no sé cuál haya sido la idea de Luis Arce, poner a un
presidente de la Asamblea o un presidente de ambas cámaras que sea partidario a él. Lo único que nosotros hemos buscado siempre es buscar la estabilidad económica, social de nuestro país, pero lamentablemente eso es lo que ha sucedido de este tiempo. Las organizaciones sociales han ido reclamando, se ha agudizado más lo que es el tema de la justicia. El tema de la justicia, bueno, yo he estado a la cabeza de la Comisión de Constitución y lamentablemente ahí hemos podido ver que ha sido el mismo presidente a la cabeza del ministro Lima el que ha negado y se ha opuesto para que pueda haber las elecciones judiciales. Es más, él hacía de vocero de los actuales magistrados autoprorrogados. No, ha sido muchas cosas que han ido generando la molestia constante de toda la población de Bolivia. Y bueno, pues últimamente se ha hecho las denuncias correspondientes de los manejos que hacían la familia de Lucho Arce y se ha demostrado también y se ha presentado las pruebas correspondientes. Lamentablemente no hemos visto un presidente que haya querido aclarar o esclarecer todos estos temas y es por eso que hemos llegado a esta etapa. Hace 2 años, hace 3 años más o menos, yo ya manifestaba que el peor momento iba a ser la crisis económica, la crisis de justicia y la crisis pues del combustible, porque ya se iba viniendo todos estos problemas. Es así que nosotros se tuvo una reunión, un ampliado en la cual el Tribunal Supremo Electoral nos combina a todos los diferentes partidos políticos para que hagamos un cambio de nuestras autoridades, en este caso de nuestro presidente, vicepresidente de la directiva de nuestras organizaciones. Sí. Es así que nosotros hemos sido el primer movimiento político que hemos cumplido a cabalidad lo que manifestaba el sistema electoral, pero lamentablemente el gobierno quiere acaparar y bueno, lo hemos visto, como le digo, yo he estado en la Comisión de Constitución y doy prueba clara de todo lo que ha sucedido en todo este tiempo. Es así que el presidente Arce, bueno, quiere manejar la justicia, sí, quiere manejar el órgano electoral y bueno, y en este caso ha dividido y maneja lo que es la Asamblea en el tema de diputados. Es más, contarle que desde... Patricia, la voy a interrumpir para darle también paso a Daisy Choque. Usted dice entonces que esta marcha es precisamente por la molestia generalizada que existe en Bolivia por el manejo que le ha dado el presidente Luis Arce, no solo a la Asamblea Legislativa, sino también al sistema judicial, entre otros. Daisy Choque, ¿usted qué le responde al respecto? ¿Para qué es esta marcha? Muchas gracias. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran dentro del país, como también a los que están fuera de nuestro país. Realmente un saludo muy grande. A ver, puntualizando, Evo Morales asume como dirigente de la Dirección Nacional del MAS-IPCP como presidente el 2016. Nuestro estatuto orgánico del MAS-IPCP indica que cada gestión tiene 2 años. Significa que su gestión concluye el 2018. Sin embargo, a prácticamente 8 años no se ha cambiado ese directorio, ¿no? Realizan un congreso prácticamente cerrado donde no se permite participar a la militancia y el Tribunal Supremo Electoral ha estado de veedor y ha observado este congreso y no ha reconocido. Ese es el principal motivo de las movilizaciones que se han generado desde entonces. El mismo Evo Morales, en su discurso del día lunes, indicaba que hace 2 años se ha separado del gobierno. Y hace 2 años existe un bloqueo en el órgano legislativo donde estamos diputados y senadores. Hace 2 años se viene atacando a todos los ministros, sin importar si hacen bien o mal. Le pongo un ejemplo. El ministro de Gobierno... Yo tenía un gran cuestionamiento al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Justicia por el mismo hecho de que no se daba apoyo a los procesados del 2019 quienes enfrentaron el golpe de Estado, ¿no? ¿Y quién los defendió a los ministros, tanto de Justicia como el Ministerio de Gobierno? Fueron ahora los diputados denominados o autodenominados evistas. Pero cuando empieza la pelea, la lucha, la guerra contra los ministerios, en especial contra el Ministerio de Gobierno y el de Justicia, cuando
la fuerza de lucha contra el narcotráfico empieza a destrozar o empieza a encontrar los pozos de maceración del narcotráfico en la región donde es dirigente el señor Evo Morales como presidente de las 6 federaciones del trópico, ¿no? Desde allí hacen una especie de extorsión a la población, ya que él es el dirigente máximo de 6 federaciones, tomando en cuenta que cada federación tiene sus centrales y tiene sus sindicatos. Entonces, cada ciudadano está obligado a participar de marcha, de bloqueo, de cualquier tipo orgánico, pero también esto es, el que no va está multado. Entonces, está obligado a ir a esas movilizaciones que lastimosamente 7 días le han hecho marchar a mis hermanos, ¿no? Y como bien me presentaban, vengo de ser dirigente campesina, sé lo que se siente, sé cómo nos manejamos orgánicamente, y orgánicamente hablando, el jefe dice, vamos a ir todos al 100%, el que no va a pagar 200 o va a pagar 500, y aquel que no cumple esto, lamentablemente no está ni siquiera sujeto a poder vender su producto como tal. Entonces creo que es importante, primero, dejar más que claro que la movilización de la marcha, como sea que lo hayan querido denominar, el único objetivo que tiene es buscar reconocer un Congreso inorgánico, ilegal, que no ha respetado un estatuto que el mismo señor Evo Morales ha firmado, una ley de partidos políticos que ha promulgado el mismo señor Evo Morales cuando era presidente. Y hoy pretenden, por la fuerza, hacer que el presidente reconozca cuando su atribución del presidente no es esta, sino del Tribunal Supremo Electoral. Incluso en este momento no es decisión ni siquiera del Tribunal Supremo Electoral, ya que esto ha pasado a instancias superiores, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la instancia máxima jurídicamente hablando que tiene nuestro país. Y con respecto al presidente quiere manejar la justicia, yo creo que es importante que cuando somos autoridades seamos responsables de la información que emitimos. La senadora y yo hemos sido parte de las reuniones donde se ha empezado a elaborar la reglamentación para llevar a cabo el proceso de preselección. Recuerdo bien que el presidente le decía en algún momento, si ponemos este artículo, nos van a observar, nos van a tumbar. Y se encapricharon en colocar que nadie podía repostular, nos plantean una acción de inconstitucionalidad y nos tumban. Y creo que es importante ser sinceros, respetar nuestra investidura también. La voy a interrumpir porque quiero preguntarle a la senadora sobre algo que usted menciona. Usted afirma que en esta marcha para salvar a Bolivia lo que hicieron los evistas que siguen a Evo Morales fue extorsionar a la población para obligarla a salir a las calles en contra del gobierno de Arce, y 2, para someter al gobierno de Luis Arce a la fuerza y obligar que se acepte una candidatura presidencial de Evo Morales. Patricia, ¿usted qué responde al respecto? A ver, primeramente yo le voy a pedir a la diputada que no es momento, y la población es muy sabia y sabe lo que estoy hablando. No mintamos al país. Nosotros no manejamos lo que es yoyo aéreo boliviano. Y usted sabe, el ministro de gobierno debería estar encargado de que no salga ni un gramo de droga por el yoyo aéreo boliviano. Yoyo aéreo boliviano es una empresa estatal que lo que hace es transportar el transporte aéreo. Pero lamentablemente, y eso yo digo, ¿cómo es posible si el ministro está encargado de velar que no haya narcotráfico? ¿Por qué en una empresa estatal toneladas de narcotráfico, de cocaína, se encuentra y en otro país, no en nuestro país? Últimamente lo propio. ¿Qué es lo que ha sucedido en Santa Cruz? Yo le voy a pedir, por favor, hermana, diputada, con todo el respeto, no mintamos al país. Yo también soy de una organización, vivo en el campo y sé muy bien cómo se maneja orgánicamente, ¿ya? Y si nosotros hemos decidido salir a marchar, es por todas estas irregularidades. En ningún momento nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma está inhabilitado, porque el Tribunal Constitucional, como manifiesta la señora diputada, no se ha manifestado sobre el hecho concreto.
Pero al respecto quiero contrapreguntarle, discúlpeme, solo deme un minuto, senadora. Deme un minuto, senadora, porque esto es impreciso. El Tribunal Constitucional en diciembre del 2023 dijo que la reelección presidencial indefinida no existía, que no era un derecho humano y que ningún presidente o expresidente podría ejercer más de 2 mandatos, ya fuera de manera continua o discontinua. Es decir, el tribunal sí se ha pronunciado en contra de esta posible postulación de Morales. A ver, discúlpeme. A ver, el Tribunal Constitucional no tiene competencia en ese aspecto. Y además, si hubiera manifestado en ese sentido, las leyes son venidero. No puede venir retroactivamente. Es por eso yo le pediría que revise lo que dice la Constitución Política del Estado. Lo que dice la Constitución Política del Estado dice claramente que primeramente, un postulante a las elecciones judiciales se presenta y dice que no tendría que tener partido político. Y ahí este postulante presenta su recurso para poder preguntar al Tribunal Constitucional y reclamar sus derechos fundamentales. En este caso, como si fuera algo adicional y no es nada vinculante, el presidente o el Tribunal Constitucional, ¿qué le dice? Sí, usted tiene derecho a postularse, pero también los autoridades, los expresidentes no tienen derecho a presentarse ni una, ni segunda, ni tercera vez. Cosa que no está válido en nuestra Constitución. Por otra parte, ella dice que nosotros sí nos habíamos reunido con el presidente del Estado plurinacional. Yo le había manifestado, este es inconstitucional, este artículo es inconstitucional. Y ahí que recuerde bien, porque creo que estamos acá juntas y hemos estado también juntas, ¿quién ha sido el promotor para que todo esto funcione así? Ha sido el ministro de Justicia, y yo constantemente he ido denunciando la manera como se ha ido manifestando y pronunciando este ministro, que para mí es un ministro de la gran mentira. ¿Y por qué? Porque él ha manejado la justicia como le ha dado la gana. Disculpe los términos, pero es así. Ahora, nosotros hemos marchado pacíficamente, pese a que un congreso se los ha invitado. Ella dice que no se ha invitado en 4 paredes, es completamente falso. Ha asistido el Tribunal Supremo Electoral, en la cual el Tribunal Supremo Electoral ha dicho en su primera instancia, cumplen con todo. Pero lamentablemente el ministro de Justicia se ha reunido con el Tribunal Supremo Electoral y inmediatamente cambia las posiciones. Sí. Nosotros estamos exigiendo que se dé solución al tema de dólar, que se dé solución al tema de combustible, que se dé solución al tema de alza de los productos de la canasta familiar. Hemos hecho una marcha, yo he participado en esa marcha y soy testigo de lo que ha pasado ahí. Nosotros no hemos molestado a nadie, pero lamentablemente, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha contratado a esos grupos de choque paramilitares que en el 2019 a mi persona y a muchos otros hermanas y hermanas, incluyéndole a ella, que nos han pegado, nos han cortado el cabello, nos han maltratado, han hecho un abuso excesivo del poder. Discúlpenme, por favor, voy a terminar con esto. Yo le voy a pedir, por favor, que seamos Sí, pero le pido también que sea muy sucinta porque se nos acaba el tiempo y también es necesario escuchar a la diputada. Adelante, cierre su idea brevemente. Hemos marchado, como le digo, hemos terminado ahí, no hemos provocado nada, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Cuando nos estábamos ya desmovilizando la marcha, ha ingresado con los policías desguardados, con estos paramilitares desguardando a la policía para poder agredirnos, pegarnos a la gente indígena. No lo vamos a permitir. Es por eso que hemos pedido y hemos exigido al defensor del pueblo que se manifieste, y es así como el defensor del pueblo se ha manifestado reclamando nuestros derechos fundamentales. Y si no lo hace el presidente, ahora dice que una muchacha de 19 años, ¿cómo puede tener? ¿Por qué un joven de 25 años puede comprar semejantes propiedades? ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué un hijo de un presidente puede tener los mayores derechos que cualquier otro ciudadano comprando combustible y vendiendo el combustible a cantidades elevadas?
Hay mucho que hablar. Es por eso que yo le voy a pedir a la diputada, más al contrario de nosotros estar queriendo dividir nuestro movimiento que tantas vidas ha costado para poder consolidar esto. Y usted sabe muy bien, el 2019 nosotros personalmente hemos hecho campaña pensando que nuestro hermano presidente en su momento nos iba a devolver la estabilidad económica, social y política que en ese momento estábamos pasando. Y precisamente para profundizar en ese tema, Bolivia enfrenta una escasez de dólares, la exportación de gas ha disminuido considerablemente y eso ha hecho que Bolivia tenga menos dólares de los que antes tenía, lo cual ha aumentado el precio de la canasta básica, como usted lo dice, y desde el lado evista responsabilizan de ello al gobierno de Luis Arce. Daisy, dos preguntas. ¿Qué responde usted frente a la crisis económica? ¿Es responsabilidad de este gobierno? Y dos, ¿qué responder frente a las denuncias que hace la senadora de que el gobierno envió paramilitares y grupos de choque a reprimir a los evistas? Mira, nosotros hemos sido herederos de malas decisiones en la anterior gestión. Si hoy vendemos menos gas es porque no se ha tomado previsiones y no se ha hecho nuevas perforaciones, nuevas explotaciones que nos permitan incrementar esta cantidad que hoy se ve muy reducida. La cantidad de combustible que en su momento era 5.800.000 y hoy ha pasado a más de 11 millones de litros, que hoy prácticamente el 18% es lo que nosotros generamos y todo lo demás estamos importando, y eso nos permite la fuga de capitales. Podríamos hablar mucho de aquello, sin embargo ese es el cuento que ellos le han vendido a la población diciendo vamos a ir a luchar por canasta familiar, por dólar, por esto. Sin embargo, el único objetivo que ellos tenían es sentarlo a Andrónico Rodríguez en lugar del presidente para que sea Andrónico Rodríguez quien habilite a Evo Morales como candidato a presidente. Ahora, dice la senadora, el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver. Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 203, establece que una vez que hay decisión del Tribunal Constitucional, no hay proceso ulterior alguno. Entonces estamos hablando de un proceso de última ratio, que ahí no lo dice el presidente, no lo dice la diputada, no lo digo yo. Entonces ella no puede decir que se desconoce aquello. La sentencia 1010 es más que clara y ellos lo saben. Querer forzar es querer repetir cuando perdimos el referéndum el 2016. Ahora, le quiero también responder a la senadora, que creo que no es de Bolivia. Ya no existe yo aéreo boliviano. Hoy es boliviana de aviación. Y estos días, los 7 días de marcha, nuestro ministro de Gobierno ha encontrado más de 52 pozos de maceración gigantes en el trópico, que casualmente es donde el señor Evo Morales es presidente. Y me sorprende mucho cuando dice el presidente se ha aliado con la gente del 2019. Yo quiero que vean la imagen donde sale Evo Morales y tras de él hay un señor de barbas y de gorra con una chalina. Es el mismo que acompañaba al señor Luis Fernando Camacho el 2019. Y nos llama muchísimo la atención. Sí. ¿Quién está marchando al lado de unionistas? Es el señor Evo Morales. El señor Coronembol, exalcalde de Guarnes, viene de ser de la Unión Juvenil Cruceñista. El diputado Ángelo Céspedes, hoy gran evista, Ángelo Céspedes, viene de ser presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, quien fue quien pateó a nuestras mujeres de pollera del 2008. Entonces es una lástima la cantidad de mentiras que pretenden hacer creer a la población. Quiero contrapreguntarle algo porque usted dice que ustedes son herederos de malas decisiones del pasado, pero ¿cómo explicar esto sabiendo que Luis Arce fue el ministro de Economía y Finanzas en la mayor parte de los 3 gobiernos de Evo Morales? ¿No es también entonces responsable Luis Arce de lo que está pasando? Mire, si yo en mi negocio tengo a alguien que me maneje la caja, exactamente hace eso, pero no tiene la posibilidad de decidir en hidrocarburos, en qué se tiene que hacer, cuántos nuevos pozos se tiene que explorar, cuánto se tiene que hacer la industrialización. El jefe máximo era el presidente y el vicepresidente, en este caso, que manejaba más que el presidente. Siempre hablamos del líder indígena, pero ahí el presidente era García Linera, porque el otro se dedicaba a ir a las comunidades y a todo el país, mientras el otro hacía y deshacía con el país. Pero el presidente, Luis Arce Catacora, era ministro de Economía, no de hidrocarburos, no era aduana, no era instituciones que hoy por hoy tienen que decidir. Hoy como presidente, desde que ingresó, tenemos 42 pozos que se han explorado, de los cuales 6 han salido positivos
y espero que en muy poco tiempo ya esto mejore la situación del país. Quiero preguntarle ahora a la senadora si esta división dentro del partido gobernante no los puede afectar para las presidenciales del 2025 y si la oposición de derecha tradicional no podría aprovechar esta división. Lamentablemente esto perjudica a todos y no podemos negar, sería pues mentirnos a nosotros mismos, decir que el único culpable de la crisis económica ha sido Evo Morales. Y sabemos muy bien quién era el ministro de Economía, quién manejaba la economía del país, quién es que se dice el ideólogo, quién es el estudioso, el magíster de la economía. No había sido tan así, ¿no? ¿Por qué si estaban ocurriendo todos estos problemas en la economía del país, por qué no lo dijo? Llamamos nosotros a él para que nos informe cómo estaba. Jamás vino. Exigimos que se cambie de ministro. ¿Por qué siguen los autoprorrogados hasta el día de hoy? ¿Por qué el presidente Lucho Arce no promulga la ley 073 para poder sacarlos a estos autoprorrogados? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no estamos nosotros produciendo o refinando nuestro crudo? Seguimos comprando ya pues gasolina, diésel, y nuestras refinadoras están paradas, son elefantes blancos. Pues ¿será porque hay negocio de por medio de sus hijos? Sería bueno hablar. Y no, hoy es mi responsabilidad como senadora nacional. La responsabilidad también es de la diputada y las responsabilidades de cada uno de nosotros que somos parte en este gobierno. Y lamentablemente el único que está sufriendo es el pueblo de Bolivia. ¿Por qué? Porque no hay dólares. Y si bien, ¿por qué no saca una decisión, no toma una decisión política el presidente Lucho Arce? A ver, ¿cómo es posible que cuando nosotros queremos depositar dólares o comprar dólares, nos venden a 10, a 11, hasta 15 ha llegado? Pero cuando nosotros queremos vender el dólar, nos cobra a 7. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando con el país? ¿Por qué nosotros decimos por qué él no ha informado lo que estaba pasando? Le hemos pedido que cambie al ministro de Justicia, le hemos pedido que cambie al ministro de Gobierno. Tenemos una ministra de Presidencia que debería ser la secretaria o la niñera del presidente. Y no podemos permitir estas cosas. Yo lo único que les digo, si nosotros seguimos con esas actitudes de confrontación y de evitar a toda costa del que el presidente Evo Morales está inhabilitado, eso es completamente falso. La diputada dice claramente, el Tribunal Constitucional ha manifestado eso. No, el Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre una acción que le ha presentado un candidato que estaba yendo a las elecciones judiciales. Sí. Es eso lo que está pasando. Por eso es lamentable que la policía, por ejemplo, ustedes han podido ver a través de sus redes sociales, el ejército, el número 22 ha subido para ser comandante. Nosotros hemos rechazado y el presidente lo ha posesionado como comandante. Es lo mismo que ha pasado en la policía. Lo mismo está pasando y los mandos pues están perdiendo y lamentablemente el único pueblo que está sufriendo es Bolivia. Nosotros hemos tenido 14 años de estabilidad económica, 14 años de estabilidad social, 14 años que no ha subido el dólar, que hemos mantenido, 14 años que éramos el ejemplo de todos los países. ¿Cuánto de crédito nosotros hemos aprobado? Y dígame cuánto por ciento está en ejecución. Quiero preguntarle precisamente a la diputada varias de las cuestiones que usted pone sobre la mesa. Diputada Daisy, ¿por qué el gobierno de Luis Arce no informa sobre las crisis económicas que atraviesa el país? Eso número uno. Número dos, ¿por qué no cambiar a los ministros como lo ha exigido su propio partido? Y número tres, ¿qué puede hacer entonces ahora el gobierno?
A ver, cuando habla de autoprorrogados, hay que recordarle que los magistrados que hoy llevan la justicia a nivel nacional han sido elegidos en el 2017. Y si siguen ahí es porque lastimosamente se ha hecho una reglamentación a la cabeza de la senadora en su momento inconstitucional. Por eso es que no los bajaron en su momento y no pudimos consolidar la elección que ahora se va a llevar en diciembre. Si tenemos que hablar de autoprorrogados, aquí Evo Morales es recontra autoprorrogado, porque yo hacía mención que él ingresó en 2016, su gestión terminaba el 2018 y sin embargo continúa como presidente. Ahora, ¿cómo quieren que no suba el dólar si la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de toda la bancada evista, hace un bloqueo económico al país? ¿Qué certidumbre le podemos dar a la población? Ahí es el primer eslabón donde empieza a debilitarse nuestra economía lastimosamente. Nuestra economía se debilita desde el mismo momento que empieza a existir el bloqueo económico a la cabeza de senadores y diputados que están siguiendo personas y no están pensando en el pueblo boliviano, no están pensando en cómo dar solución. Hacen mención una y otra vez a decir que tenemos muchos créditos. Qué fácil es llegar, nacionalizar y encontrar las ollas llenas, gastarlo hasta para poder hacer un museo, pero luego no pensar que tenés que volver a cocinar para dejar lleno. La nacionalización ha servido para mantener la economía, pero nadie ha pensado en la continuidad de esa estabilidad económica. Por eso es que hablaba yo de la perforación de pozos, que seguramente si quisiéramos hablar necesitaríamos muchas horas para hablar. Con respecto al tema de la repostulación, más que claro, la sentencia 1010, que está en base a la opinión consultiva que ha emitido la CIDH, deja claro, o sea, ellos quieren forzar, quieren volver a generar esta incertidumbre, este enfrentamiento social en el pueblo boliviano como ha pasado en 2019, y realmente es una pena. Ahora, fíjese, ellos dicen, estamos mal económicamente, no hay dólar. ¿Pero qué tiene que ver el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia en ello? ¿Por qué no dicen, y son más sinceros, y dicen nosotros queremos que salgan esos dos ministros porque están destruyendo todas? Pero si han dicho, discúlpeme la interrumpo, diputada, si han pedido la renuncia de varios ministros, ¿por qué, le insisto, el presidente no le hace caso a su partido de gobierno y los destituye? Porque ellos no son mayoría. Nosotros hemos pedido que los ministros que están haciendo un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico continúe. Las organizaciones sociales han respaldado a esos ministros. Ahora ellos por capricho quieren a un Romero y a un Quintana dentro del gabinete. Las organizaciones sociales bajo resolución han pedido que ni Quintana ni Romero vuelvan a hacer gabinete como en los tiempos del señor Evo Morales. Y para cerrar, quiero preguntarles entonces, ¿cuál puede ser el destino de Bolivia de aquí a las presidenciales del 2025? Muy brevemente, senadora, la escuchamos. Ya, le digo, nosotros, es mentira que las organizaciones y por mayoría, ¿sabe qué? No es cierto. Por más de 2/3 se ha ganado y se ha interpelado al ministro para que el presidente Lucho Arce lo cambie. Pero el presidente, ¿qué ha hecho? Ha decidido seguirlo manteniendo pese a las constantes denuncias que han tenido. Eso es completamente falso. Sí, y frente a mi pregunta, porque se nos acaba el tiempo, senadora, ¿qué le espera a Bolivia de aquí a las presidenciales? Bueno, nosotros simplemente, y todas las organizaciones sociales, nosotros hemos pedido primeramente que nos vayamos a un bloqueo general, y lo que ha manifestado nuestro líder indiscutible, Evo Morales, es de que no podemos seguir bloqueando y decir que yo quisiera que le pregunte a la diputada cuántos créditos se han aprobado y de cuántos millones, y cuánto de esos créditos se ha invertido. También quisiera que le pregunte por qué se ha aprobado la ley del dólar. ¿Qué dijo cuando estábamos tratando la ley del dólar? Dijo que con ese tema de la ley del dólar se iba a solucionar el tema de la economía. Lamentablemente se ha basado a las arcas del Estado y no tenemos ni dólares siquiera. Eso es lamentable. No podemos seguir. Y si seguimos con esas actitudes, sí, yo no sé qué es lo que vaya a pasar con el pueblo de Bolivia, porque es lamentable. Tenemos muchos créditos, como le digo. Si usted ve, ni un 20% se ha ejecutado. Y sí, senadora. Y es tan fácil verlo porque se puede ver en el SICOES.
La voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo. No puedo hacerle las preguntas que usted me sugiere para la diputada. Diputada, muy brevemente, ¿qué le espera entonces a Bolivia de aquí a las presidenciales? Sí, cuando ellos dicen que 2/3 han aprobado la retirada de los ministros y 45% de esos 2/3 tiene que ver con la oposición. Ellos han estado trabajando de manera continua con la oposición para desestabilizar nuestro gobierno. Han intentado dar golpe de Estado, pero el repudio del pueblo boliviano ha hecho que puedan retroceder. Hablan de quieren mejorar la economía, de que estamos mal y sin embargo pretenden bloquear al país y eso es un bloqueo económico, es un daño a los derechos humanos que tiene el pueblo boliviano a través de su constitución y además a los acuerdos internacionales. Si algo tenemos que agradecerle al señor Evo Morales es haber elegido, decidido, impuesto a dedo al hermano Lucho Arce, porque si no hubiéramos tenido un presidente que entiende de economía, seguramente nuestro país estuviera muchísimo peor. Es lo único que le tenemos que agradecer y de acá para allá continuar trabajando nosotros con ese compromiso con el país, con la patria, porque el movimiento al socialismo no es el culto a la personalidad, no es seguir a una persona, es un proyecto político, es un proyecto de vida para cambiar, para dar oportunidades y no para endiosar a uno por encima de cualquier situación y de poner en riesgo la democracia del país, la economía del país y la estabilidad y querer hacernos pelear entre compañeros. Diputada Daisy Choque y senadora Patricia Arce, gracias por estar en el debate. Precisamente la misión de este programa es lo que acabamos de ver las dos posturas distintas. No puedo darles más la palabra porque se nos acaba el tiempo y la producción estuvo a cargo de Laura Garzón y José Saldaya. Ustedes vean más en france24.com. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.